Hechos capítulo 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre mío y Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos y te damos la gracia por este día de fiesta especial, día donde los cielos se abren, donde tu Espíritu viene sobre nuestras vidas para purificar, santificar y llevarnos a otros niveles espirituales. Gracias por esta poderosa palabra que nos da, Señor. Abre el entendimiento para poder hablarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale que está a su lado: prepárate para el estruendo. Aleluya. Juan dice: yo voy a bautizarlos en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo, cumpliendo la palabra profética, después de haber pasado 50 días, dice: quédense aquí, quédense en el aposento alto, esperen allí. Y dice la Biblia que allí se quedaron 120 personas. Después de haber quedado muchos, otros se fueron, pero 120 se quedaron en el aposento alto. Todo lo que vamos a escuchar de capítulo 2 de Hechos tiene mucho significado espiritual. Es una avalancha divina que cayó ese día. 120, según la cultura judía, para inaugurar una sinagoga se necesitaban 120 personas que pudieran testificar de que la iglesia se ha abierto. Dice la Biblia que en la iglesia primitiva habían 120 personas que le estaban dando la apertura a la nueva iglesia espiritual. La iglesia primitiva nació en Hechos capítulo 2. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Aleluya. Y dice la Biblia de que ese día el Señor le dice: quédense juntos, quédense allí unidos. Ahora dígale a su vecino: tenemos que estar unidos. Quedémonos aquí unidos. Y mire que la Biblia habla taxativamente de la palabra unidad. Estaban unánimes juntos, porque no es lo mismo uniformidad que unidad. No es lo mismo estar todos vestidos iguales que estar todos unidos de verdad. En las escuelas todo el mundo va uniformado, todos los alumnos tienen que ir. El coro de la alabanza muchas veces viene uniformado. Creo que hoy era amarillo. La seguridad tiene su uniforme. Tránsito tiene su uniforme. Pero estar uniformado no significa que están unidos. Puede estar en una casa, todos viviendo en una misma casa, y todos están separados. Puede estar un matrimonio durmiendo en la misma cama y uno está mirando para el otro lado y el otro para el otro, porque no hay unidad. No es lo mismo uniformidad que unidad. La unidad es todos tener el mismo sentir, tener el mismo pensamiento. Es unirse para la adoración y la alabanza. Nos hemos reunido aquí no uniformemente. Nos hemos reunido aquí para la alabanza de su gloria. Nos une un espíritu de alabar, de adorar al Señor. Nos une a nosotros el deseo de buscar a Dios. Hay una unidad cuando todo está cónsono, cuando hay armonía. En la música tiene que haber armonía, porque donde alguien se sale del tono, se descuadra todo. Si alguien en la batería toca un poquito mal, ya se descuadra. El piano se descuadra. Pero cuando todo va según el pentagrama, según el ritmo, cuando todo va bien, hay alabanza, hay adoración, hay consonancia. El Espíritu se une y la gloria de Dios cae. Aleluya. Habrá una alabanza en esta mañana para el Señor. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Estamos unidos para la alabanza de su gloria. Pero cuando no hay unidad, hay desconformidad, hay bochinche, hay rumores. La gente dice: voy a la iglesia, pero no quiero ni toparme con fulano, no quiero ni hablarle. Si lo ven, cogen para el otro lado. No hay unidad, y mientras no haya unidad, no hay espíritu. El espíritu viene cuando hay unidad. La iglesia que triunfó fue una iglesia unida. Por eso, unidos venceremos. ¿Y un pueblo unido? Cuidado, no oye molino. Cuando hay unidad, nada lo para. Dice la Biblia que la unidad hizo que Dios mismo tuviera que intervenir en la torre de Babel. Porque dice: ¿quién va a detener a esta gente? Porque se han unido. Es el poder de la unidad. Cuando la gente se une, hay un solo espíritu y nada lo para. Aleluya. Y la iglesia, la unción, está unida en un solo propósito: buscar la gloria de Dios, descender la gloria de Dios en Panamá, crear un avivamiento. Aleluya. Y dice que estaban todos unánimes, juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo. Santo. Dice que hubo un estruendo que sacudió todo. ¿Cómo fue ese estruendo? El que estaba ahí le llamó la atención, y el que no estaba también, porque el estruendo trajo mucha gente de afuera. Cuando la gente escucharon la bulla, el estruendo, fue llamativo. La gente comenzaron a llegar para ver qué es lo que estaba pasando, porque la iglesia del Señor no es una iglesia silenciosa, es una iglesia poderosa, aleluya. Es una iglesia que avanza, es una iglesia que causa bulla, es una iglesia que donde llega causa un estruendo, aleluya. Dígale que está a su lado, prepárate para lo que viene, porque lo que viene es estruendoso, aleluya. Viene algo poderoso que va a llamar la atención de muchos. El mundo va a enterarse de lo que Dios va a hacer contigo. Alaba la gloria de Dios. Y dice que hubo un estruendo, y de repente entró un viento recio, el cual llenó toda la casa, pero un viento que espelucaba hasta los que no tenían cabello. Era un viento recio, tan fuerte, que la Biblia lo compara con el Ruach de Dios. Dice la Biblia que el viento que soplaba en el principio era el Espíritu de Dios. Lo que entró en esa casa en Pentecostés no era abanico, no era aire acondicionado, era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que estaba dando vida. El Espíritu de Dios que estaba formando creyentes, que estaban formando discípulos. Era el Espíritu de Dios que estaba trabajando en lo invisible, cambiando lo visible. Y hoy el Espíritu de Dios está en este lugar para cambiar las cosas invisibles tuyas y hacerlas visibles. Bendito sea Dios. Hoy hay una transformación. Hoy Dios te va a transformar. Hoy Dios te va a cambiar algunas cosas de tu vida. El viento de Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Yo no sé si alguien lo siente. El Espíritu de Dios se mueve cuando alguien cree que Dios habita en medio de la alabanza. Y si la iglesia le alaba, ahí está el Señor, aleluya. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios comenzó a moverse en el aposento alto. Y la gente comenzaron a sentir el Ruach de Dios. El Espíritu de Dios comenzó a moverse en ellos. Y dice la Biblia que se le asentaron lenguas como de fuego. Todos estos elementos eran manifestaciones divinas. Se le asentaron lenguas como de fuego. Ellos en su idioma, en su poco idioma que tenían, dijeron lenguas como de fuego. Posiblemente era otra cosa. Posiblemente ellos vieron un rayo, algo que se le prendió encima, pero no sabían cómo describirlo. Así que ellos dicen, se le aparecieron lenguas como de fuego. Algunas personas en la vida real dice que le ha pasado acontecimientos o fenómenos naturales. A un hombre le cayó un rayo encima y después de haber estado en coma por mucho tiempo, despertó con dones que no esperaba tener, de matemática, de ciencias, de física, y se volvió un sabio en eso. Se despertó un don dentro de él.
Otros con accidentes de tránsito han recibido golpes y se han vuelto genios en diferentes áreas, porque hubo una manifestación sobrenatural en su vida. Habían personas que después de algún acontecimiento comenzaron a hablar en otro idioma que nunca conocían. Yo creo que ese día pasó algo similar. El Espíritu Santo vino sobre esa persona, posiblemente como un rayo, como una electricidad, como una lengua de fuego, dice la Biblia. Y el Señor le dice: a ti te voy a dar el inglés, a ti te voy a dar para que hables africano, para que hables egipcio, para que hable de Ponto, de Cirene. Y cada uno instantáneamente comenzó a entender y hablar idiomas que nunca habían hablado. Se le despertó el chip ese de aprender idiomas que nunca habían hablado. Y dice la Biblia que cuando se le asentaron lenguas como de fuego, comenzaron a hablar en lenguas. Pero lengua no balbuceo, no lengua que nadie entiende. Comenzaron a hablar en idiomas entendibles. Porque cuando algo sucede, cuando un estruendo llega, cuando un viento recio llega, alguien tiene que hacer algo. Nada de lo que Dios hace nos mantiene quietos, inertes. Cuando Dios hace algo, yo tengo que hacer algo. Cuando Dios hace algo, yo tengo que decir algo. Cuando Dios hace algo, yo tengo que hablar algo. Aleluya. Por eso son los testimonios, porque los testimonios son producto de la manifestación divina de lo que Dios está haciendo. Por eso nadie puede callarse cuando Dios está haciendo algo en su vida. Si Dios te abrió otro camino donde ya las puertas estaban cerradas, habla la gloria de Dios y da el testimonio. Si Dios te bendijo, habla lo que Dios te ha dado. Si alguien recibió sanidad, si alguien recibió un aumento de salario, no te puedes quedar callado. Cada vez que Dios hace algo, alguien tiene que decir algo. Alguien que alabe la gloria de Dios. Toca el que está a su lado y dígale: yo no sé si a ti te ha pasado algo, pero si te ha pasado algo no te puedes quedar callado. Porque cuando pasa algo yo tengo que decir algo. Aló. Cuando pasa algo yo tengo que decir algo. Yo no me puedo quedar callado cuando yo estoy viviendo en la gloria de Dios, cuando estoy viendo lo sobrenatural de Dios. Toque a su vecino y diga: di algo. No te quede callado, no te quede callado, no te quede callado. No te quede callado que algo, si sucede algo, yo voy a decir algo. Cuando Dios se mueve, cuando Dios hace un estruendo, cuando Dios se aparece en el viento, en el ruá de Dios, yo tengo que hablar algo. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar, pero no hablar cualquier cosa. La evidencia de que tú eres salvo no es que tú hables en lengua. Yo sé que hay mucha gente que le gusta hablar en lengua y caerse y echar espuma por la boca y todo eso. Pero eso no es evidencia de que eres salvo. La evidencia de que tú eres salvo es que tú no te calles y testifiques de Cristo en todas partes. Cuando tú hablas de Cristo,
Cuando tú le hablas a tu vecino, cuando tú le hablas a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, donde quiera que tú estás, significa que algo Dios hizo contigo y por eso tú testificas de lo que Dios ha hecho. Aleluya. Porque la manifestación de Hechos capítulo 2 no fue para que hablaran lenguas locas. Lengua que nadie sabe, ni nadie escucha, ni nadie entiende. La manifestación de Hechos capítulo 2 era para que se volvieran testigos. Dígale que está a su lado, tú eres testigo. Para que te vuelva un testigo. ¿Y testigo de qué? De la gloria de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y tú deberes testificar. Por eso Jesucristo dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Porque la voluntad del Señor es que seamos testigos. Testigos de su gloria, de su poder. Y por eso le dio la capacidad de hablar en otro idioma. ¿Por qué? Porque cuando algo sucede de parte de Dios, Dios va a traer gente de todas partes. Dios va a traer las multitudes. Pero alguien tiene que testificarle. Alguien tiene que hablarle en su propio idioma. Alguien tiene que decir. Y dice en la Biblia que ellos estaban maravillados. Estaban maravillados porque dice, porque le oímos hablar en nuestra lengua. Santo. En Jerusalén, Jerusalén era un pueblito. Y en ese lugar, si había políglotas o personas que hablaban varios idiomas, eran pocos. Así que ellos se extrañan que en ese lugar hay tanta gente que habla tantos idiomas. Eso le llamó la atención. Por eso dice la Biblia que estaban maravillados. Porque tanta gente hablando tantos idiomas diferentes. Y todos hablaban de las maravillas del Señor. You understand me? All the people speak of the glory of the God. Todos maravillaban porque hablaban de las maravillas del Señor. Imagínese eso. Trate de meterse en el cuento. 120 y todos aprendieron a hablar ese día diferentes idiomas. El Espíritu de Dios le puso un chip dentro de su ser para que hablaran en inglés, en francés, en español, en latín, en griego, en todos los idiomas. Un chino allí también, y le hablaban al chino, al japonés, al coreano, y todos decían: Cristo murió, resucitó y está a la derecha del Padre, sentado por ti. Aleluya. Santo. Por eso que estaban maravillados. Estaban maravillados porque ¿cómo pues le oímos hablar en nuestra lengua? Pero como la traducción dice lengua, todo el mundo piensa que es lengua de hablar sabarabaraba y Rambo saca la bazuca y Jean-Claude Van Damme tira la patada y usa camay. La gente cree que son esas lenguas. Pero Hechos 2 no dice eso. Hechos 2 dice que hablaban idiomas. La traducción debería decir y hablaban idiomas, para que todo el mundo lo pueda entender. Y estaban maravillados porque le oímos hablar en nuestro idioma.
Y comenzaron a maravillarse y decir, ¿qué es esto? Y dice que la mayoría de los que estaban allí comenzaron a entender el propósito de Dios, por qué Cristo vino a la tierra, por qué murió y por qué resucitó, y comenzaron a entregar su corazón al Señor. Pero habían otros, porque siempre hay otros. Siempre hay alguien que no cree. Siempre hay alguien que duda todo, que todo lo cuestiona. Siempre hay alguien que se sale por la tangente. Siempre hay alguien que el espíritu del enemigo se le mete. Y estos decían, estos que están aquí, esta gente están es borrachos, están llenos de vino, están llenos de mosto, porque no entendían el Espíritu de Dios que se estaba moviendo. Pero los otros que estaban allí, dice que estaban maravillados. Jeremías, dice la Biblia que Jeremías llegó un momento en que él dice, ya no hablaré más de él, ya no voy a predicar más de Dios, ya no voy a seguir hablando su palabra, no voy a profetizar más. Pero cuando estaba en esa actitud, dice que algo pasó en su ser, que él sintió un fuego dentro de sus huesos, y ese fuego no lo podía dejar, y él no podía callar lo que Dios estaba haciendo, porque había un fuego dentro de él. Alguien que tenga fuego, que testifique de la gloria de Dios. No puedo parar, 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 no puedo parar. No puedo parar de hablar la gloria de Dios, porque hay un fuego dentro de mí. Pueden venir toda clase de ataques, puede venir toda clase de pruebas y tratar de desanimarme, pero hay un fuego que no para, hay un fuego que no me deja parar, hay un fuego que me lleva a mí a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están aquí les gustaría ese fuego. Pero en Pentecostés cayó un fuego. El capítulo 2 de Hechos cayó un fuego. Y ese fuego va a caer esta mañana sobre alguien aquí. Hay un fuego que no puedo parar. Hay un fuego que no va a parar. Aleluya. Y Jeremías quería parar. Jeremías quería parar porque se buscaban muchos problemas con el evangelio que predicaba. Porque la gente no le quería hacer caso, porque la familia se le volteó, porque la gente lo perseguía, porque las autoridades lo perseguían. Y Jeremías dice, ya no voy a predicar más. Estoy cansado de esto. Pero cuando algo sucede, cuando Dios se manifiesta, yo no puedo parar. Cuando Dios se manifiesta en mi vida, yo tengo que hacer algo. Si Dios hace algo, yo tengo que hacer algo. Si Dios se mueve en mi vida, yo no puedo parar. Yo tengo que hacer algo. Si Dios se mueve en mi vida, yo tengo que decir algo. Yo tengo algo que decir, porque Dios se ha movido en mi vida. Aleluya. Si Dios hizo un milagro contigo, no puedes parar. Si Dios te sanó, no puedes parar. Si Dios está haciendo algo en tu familia, en tus hijos, no pare. El fuego no se va a apagar. El fuego va a seguir porque alguien está haciendo algo cuando Dios hace algo. Uno, dos, tres. Aleluya. Aleluya.
Tenemos 28 años de estar predicando. Dentro del ministerio de esta iglesia. Y ha venido luchas, pruebas, altas y bajas. Y ha habido momentos donde uno se ha sentido también down. Quiero calmarme, quiero quedarme quieto, quiero renunciar también, quiero coger mi esquina. Pero estando en esa soledad, en esa prueba intensa, se me mete un fuego dentro. Se me mete un fuego en los huesos. Y cuando yo siento ese fuego en los huesos, yo no puedo parar. Yo no puedo parar. Yo no puedo parar. Tengo que seguir adelante. A pesar de la prueba, tengo que seguir adelante. Porque hay un fuego. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Mire, el viernes hablamos de cómo el diablo te quiere volver loco. Pero antes de eso hablamos de cómo la unción te vuelve loco. Cómo David se volvió loco a causa de la presencia del Señor. Y su esposa dice, pareces un loco. Y David dice, yo me voy a hacer más loco, me voy a hacer más vil a causa del Señor. Aleluya. Porque cuando Dios hace algo, yo tengo que hacer algo. Si Dios está haciendo algo contigo, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte, Cristo. Sí, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Porque fue el Espíritu el que los unió para eso. Fue el Espíritu el que escogió qué idioma tú ibas a hablar. Porque en la Torre de Babel también hubo lenguas, idiomas. Cuando se unieron en un solo espíritu, el Señor dice, voy a confundirlos. Y le puso lenguas, idiomas, para que no se entendiesen. Pero lo que ocasionó eso fue que se dispersaron. En Hechos capítulo 2, lo que ocurre es totalmente adverso. En vez de separarse, dividirse, el Espíritu los une. Y las lenguas que reparte, se las reparte para que testifiquen de Cristo. Y dice la Biblia, y la iglesia crecía, y la iglesia se multiplicaba, y la iglesia avanzaba, y todos los hermanos tenían todas las cosas en común. Porque había un solo espíritu, un solo lenguaje, una sola fe. Todos estaban dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Alguien debería alegrarse por eso. Y el Espíritu le daba a cada uno. Porque el Espíritu quiere dirigir tu vida. El Espíritu quiere decirte qué hacer, cómo hacer, a dónde ir, qué decir. Pero a veces estamos tan desconectados que el Espíritu te está hablando
y tú quieres hacer otra cosa. Y te vuelves rebelde a la voz de Dios. Y muchas veces ya no oyes la voz de Dios. Pero dice la Biblia que la iglesia primitiva, el Espíritu le guiaba. El Espíritu le decía, ve a Frigia y predica. Y cuando iban llegando, el Espíritu dice, vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a Macedonia. No es porque Frigia no necesitaba, sino porque el Espíritu lo sabe todo. Y fueron a Macedonia y predicaron el Evangelio. El Espíritu le dirigía a Pablo, le dirigía a Ananías, le dice, ve a la mano derecha, ahí hay un hombre que ora. A Cornelio le dice, Pedro está orando, ve y habla con Pedro, trae a Pedro acá. Y a Pedro le habla también y le dice, ve que viene gente a buscarte. Y cuando Pedro abre la puerta, ya hay dos ahí esperándolo. Y ya Pedro sabe para qué viene. El Espíritu te comunica, el Espíritu te dirige, el Espíritu te lleva a donde quiera que tienes que estar. Tenemos que volver a la era donde el Espíritu era el que dirigía. Y el Espíritu le daba a cada uno que hablase, qué lengua decir, qué idioma decir. Y estaban atónitos y maravillados. No son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Yo tuve que criarme en ese lugar, aprender de mamá, papá hasta la última palabra. Pero esta gente de la noche a la mañana ya saben hablar en ese idioma. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestra lengua? Partos, medos, alamitas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, Roma, cretense, árabe. Y estaban todos maravillados de Dios. Estaban atónitos. Y la iglesia causó un impacto en la sociedad. Y otros decían, están llenos de mosto, están borrachos. Esto no era Malbec ni Cabernet Sauvignon. Esto era el vino nuevo del Espíritu Santo de Dios. El vino que no se pone en odres viejos. El vino que está buscando un odre nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos un odre nuevo que viene a traer a su vida el vino nuevo del Señor. Si nos vamos a emborrachar esta mañana, que sea del vino nuevo del Señor. Aleluya. Y aquellos que estaban antes atemorizados, pero cuando vino el fuego, ¿qué hace el fuego? El fuego purifica, el fuego santifica, el fuego hace que el oro sea refinado, que el oro cambie su color y se ponga más brillante. Eso es lo que hace el fuego. El fuego te purifica. Y cuando vino el fuego sobre ellos, Pedro, que era cobarde, fue purificado en el fuego. Y dice la Biblia que se paró Pedro, que antes tenía miedo. Se levantó Pedro con autoridad y comenzó a predicar desde Génesis hasta la resurrección de Cristo. Y dice, ese que ustedes mataron, ese es el Hijo de Dios, que la muerte no lo pudo retener, porque Él es Dios y Él está por encima de la muerte. Y la muerte tiene que obedecerle, aleluya. La muerte no podía sujetarlo y venció. Y dice Pablo
y humilló a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente. Y ahora Pedro está testificando de que Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Y ese Pedro que antes era temeroso porque tenía temor morir por causa de Cristo, ahora predica. Y el Espíritu le da sabiduría y entendimiento. Y cita el pasaje de Joel, donde dice que en los postreros días el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Y esta mañana esa palabra se va a cumplir en nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios viene sobre toda carne. No solamente sobre los hombres, también sobre las mujeres. Habrá mujeres aquí hoy. No solamente sobre las mujeres, sobre los jóvenes también. Habrán jóvenes aquí hoy. No solamente sobre los jóvenes, los negros también. ¿Habrá algún negro aquí hoy? No solamente sobre los negros, también sobre los blancos hoy también. ¿No hay blancos aquí hoy? El Espíritu Santo, dice la Biblia, que vendría sobre toda carne. Hombres, mujeres, niños. Y dice la Biblia que los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Sobre toda carne, sin acepción de persona. La iglesia sí es inclusiva. Ese inclusivo a veces allá hasta da temor decirlo, pero es que eso es bíblico, eso es de nosotros, eso no es de ellos. La iglesia sí es inclusiva. Aquí sí aceptamos a todo mundo. Aquí aceptamos a los blancos, a los negros, a los cholos, a los narizones, a los gordos, a los cabezones. Aquí aceptamos a todos. Porque la iglesia sí es inclusiva. Porque el Espíritu no es para un sector. El Espíritu es para toda carne. ¿Habrá alguien que sea carne aquí hoy? Y Pedro predica y cita el pasaje de Joel. En los postreros tiempos, dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que está sucediendo, dice Pedro. Lo que estamos viviendo es la manifestación de la palabra profética. Porque Dios le había dado sabiduría. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu te revela todo lo de Cristo y te lo hace saber. Y este pasaje y Pentecostés se resume en esto. El poder del Espíritu Santo es para testificar, para volvernos testigos, para que hablemos de Cristo. Porque alguien que habla de Cristo es porque está lleno del Espíritu Santo. Si cada uno de ustedes se llena del Espíritu y le predica a su jefe, a sus compañeros, a los que están en la universidad, en la escuela, en el barrio, en la casa, a la familia, va a haber un estruendo en la iglesia, la unción. Aquí va a caer la gloria de Dios cada día. Va a haber un estruendo. Y el Espíritu de Dios se va a manifestar sobre toda carne. Ahora dígale que está a su lado, testifica del Señor. Alguien que está lleno del Espíritu siempre testifica. Siempre da testimonio.
Porque cuando sucede algo, yo tengo que decir algo. Porque cuando Dios se mueve, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que decir algo. Si Dios está haciendo un milagro, una maravilla, allí donde tú estás trabajando, si estás manejando taxi, predícale a los pasajeros. En el salón de belleza, predícale a los que llegan a hacerse blower. En la oficina, predica. En la construcción, dame un bloque, pero Cristo te ama. Predica, predica, predica. Testifica, testifica. Testifica del poder de Dios. Póngase sobre su pie, iglesia. Si algo provocó que el Espíritu descendiera, era la unidad de pensamiento, la unidad en el Espíritu. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu te da amor hasta por tus enemigos. Y tú testificas y oras por tus enemigos y le predicas a tus enemigos, porque tiene el Espíritu de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu, tú no quieres hablar mal de nadie, ni tampoco tú quieres que nadie te hable mal de otro, porque lo que te lleva, lo que te mueve, es el espíritu de unidad. Y cuando hay unidad, el Espíritu de Dios desciende. Es como la buena armonía en la alabanza. Cuando todos los acordes se complementan, se unen, sale la armonía. Cuando la oración se hace con un espíritu de unidad, la oración llega como perfume agradable delante del Señor. Esta mañana, la unidad en el Espíritu va a hacer que la unción descienda sobre ti. Y yo le invito a pasar al altar, a adorar al Señor en unidad, a orar al Señor con un espíritu correcto. De Pentecostés, habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés, había 120 la promesa del Espíritu de Dios. Y el día de Pentecostés, había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés, había 120 la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente del Espíritu se llenó, y de
sigue así, llamamos a Jehová. Y si esto sigue así, oh, y si esto sigue así, y si esto sigue así, y Jehová, 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 y Jehová. Y si esto sigue así, oh, y si esto sigue así, y si esto sigue así, oh, y si esto sigue así, y Jehová, 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 y Jehová. Y si esto sigue así, 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 oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová. Ven, 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 ven. Y Jehová, y Jehová, y Jehová. Aquí está, aquí está, aquí está el Consolador, aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está Consolador. Y aquí está, aquí está, aquí está el Consolador, aquí está, aquí está, aquí está el Consolador. Bendíceme, bendíceme, oh, bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora, y ahora, ahora, y ahora, ahora, y ahora, ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y si no me bendices, 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 Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y manda fuego, 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 y manda fuego. Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó. Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó. Oh, él lo profetizó. Oh, él lo profetizó. Y que el poder se derramará. 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 Y que el poder, y que el poder, y que el poder, y que el poder. Aleluya. Y que el poder, y que el poder. Aleluya, 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 aleluya. Y que el poder se derramará. Aleluya. Y que el poder se derramará. Aleluya. Y que el poder se derramará. Fuego, 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 fuego. Y que el poder se derramará. Espíritu Santo y fuego. Y que el poder se derramará. Espíritu Santo y fuego. El poder se derramará. Fuego. Fuego, 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 fuego. Aleluya.
Cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a hacer una oración unánime juntos. Y pídale al Señor que envíe su fuego. El fuego purificador. Comience a orar. Ese fuego que purifica. Ese fuego que santifica. Que cambia esas debilidades, esos problemas en el carácter, en el temperamento. Diga al Señor que purifique su vida, que lo cambie. Así como cambió a Pedro, cámbiame, Señor.